Damos la bienvenida al señor Julio Velarde Flores, presidente del directorio del Banco Central de la Reserva del Perú, para emitir su opinión sobre los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año 2025. Vamos a cederle el uso de la palabra al señor Julio Velarde, indicándole que el tiempo para su exposición es hasta 25 minutos. Tiene la palabra. Por favor, le sugerimos atención para que dé inicio de su exposición el señor Velarde. Y autorizamos también la transmisión del PPT para que apoye su sustentación. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación. Como todos los años, es presentar nuestras proyecciones. Comenzaré con cómo vemos el mundo. Y voy a ser muy breve. El crecimiento todavía se mantiene bastante vigoroso. El crecimiento que se espera incluso para el próximo año es ligeramente mayor que el de este año, básicamente por un crecimiento mayor de los países desarrollados. La economía más grande del mundo, que es la norteamericana, vende casi 26% del Producto Mundial, está todavía manteniendo un crecimiento alto para un país desarrollado. El tercer trimestre, el que está por terminar, se espera que crezca 3%. Y el próximo año estamos proyectando nosotros que crezca alrededor de 2%, 1,7%. China es el país que se viene desacelerando. Ya son varios años en que el crecimiento es cada vez menor, pero aún así se mantiene todavía relativamente alto. Para el 2023 creció 5,2%, este año se espera que crezca 4,8%, el próximo año 4,4%, y si este proceso de descenso es su tasa de crecimiento. En general, diría que el mundo está bastante bien. Estados Unidos ha comenzado a bajar su tasa de interés hace 2 semanas. Ya con eso todos los países desarrollados están comenzando a bajar la tasa de interés porque la inflación que subió en todos estos países, la inflación de Estados Unidos, Europa, llegó a ser más alta que la peruana, que la más alta de la peruana, del momento peor, digamos, de la inflación de Perú, ya ha comenzado a bajar las tasas y se está esperando que la inflación, básicamente ya en la mayor parte de los países, está comenzando a ser controlada. En lo que podemos ver en el término de intercambio, estamos en un momento excepcional en cuanto a precio de nuestros productos de exportación y de los productos de importación, tanto el petróleo como granos, han tenido un comportamiento más bien a la baja. El petróleo, los últimos datos que estamos viendo, es que el precio más bien está tendiendo a bajar. Arabia Saudita dijo que iba a aumentar su producción inclusive, pues los otros países de la OPEC no están respetando sus cuotas. Y por eso el precio en gran medida está cayendo. Pero vemos acá, estamos a los niveles, este es el ratio entre el precio de exportación e importación, a los niveles más altos que tenemos en este siglo, inclusive superior al boom de commodities, inclusive superior a estos años de bonanza que teníamos en 2009, 2010, etcétera, ¿no? Esto es realidad por el cobre. El cobre va a ser muy demandado por esta transformación energética que están queriendo la mayor parte de los países, reemplazar los combustibles fósiles por energías alternativas, esta demanda creciente de carros eléctricos, reemplazar los grifos por estaciones en donde se carga electricidad, y además la inteligencia artificial está demandando más electricidad, haciendo que se requiera más cobre. En exportaciones estamos bastante bien, tenemos el superávit en este momento más alto de nuestra historia y va a seguir creciendo. En los 12 meses que han terminado en julio, el exceso de exportaciones o importaciones son casi 20.000 millones y estamos esperando para los próximos 2 años, o sea, para terminar este año, 24 y 25, superávit comercial de también casi 22.000 millones de dólares. Acá está creciendo tanto los productos tradicionales como no tradicionales. Las exportaciones esperamos este año que sean casi 73.000 millones de dólares, casi 6.000 millones más que el año pasado, y el próximo año que crezcan en casi 3.000 millones de dólares, llegando a 75.682 millones de dólares. Si se mantienen los precios de cobre de hoy, inclusive, esta cifra sería mayor el próximo año. En productos no tradicionales, que el año pasado fueron 18.500 millones, estamos esperando que sean 1.000 millones más este año y 1.000 millones más el próximo.
Y con esto, esta balanza comercial que comenté, que es la más alta en nuestra historia. Yendo a la actividad económica, los indicadores que estamos viendo son positivos. Puede ver esto de la masa salarial. Esto es obviamente los empleos formales. Esto no es estimación del Banco Central, es dato de las planillas. Está creciendo 5.4 real, o sea, 7.5% nominal en 12 meses, reforzando el consumo. Obviamente, si los sueldos crecen 7.5, el consumo tiende a recuperarse. Eso hace que esta demanda genere mayor producción, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que las importaciones de insumos industriales están creciendo a tasas bastante altas, como pueden ver allí. Mientras en los anteriores trimestres del año pasado caía, si bien el último trimestre del año pasado cayó solo 1,6, el primer trimestre creció 1,4, perdón, el primer trimestre creció 6,3, el segundo 9,1 y en julio está creciendo casi 19%. El IGB interno, que también vemos que está cayendo del año pasado, creció el primer trimestre 1,9, el segundo 1,3 y en julio-agosto está creciendo 7,7. Si vamos ahora a las proyecciones, estamos estimando para este año un crecimiento de 3,1, enero-julio creció 2,8, pero en julio ya crecimos 4,5, estamos viendo recuperación de consumo, manufactura, construcción, etcétera. Y estamos proyectando para el sector primario un crecimiento de 2,9, similar al año pasado, que creció 2,8, con el sector agropecuario, que el año pasado cayó 2,5, creciendo este año 3,5. En los primeros 7 meses creció 3,3 y la minería, que el año pasado creció 9,2, estará creciendo el año solo un poco más de 1%. De allí que el crecimiento primario no sea tan grande frente al año pasado, a pesar de la recuperación de la agricultura. El PIB no primario está creciendo en este año 3,2 frente a la caída que vimos el año pasado 1,4. Vale la pena destacar la manufactura, que cayó 8% el año pasado, esperamos que crezca 2,3%, y construcción, que cayó 7,8%, esperamos que crezca 3,2%. Si vamos a los puestos de trabajo, estamos viendo que el sector privado en julio aumentó 156.000 nuevos puestos de trabajo, en términos interanuales ha crecido 2,8%, a pesar que la agricultura no se recupera todavía totalmente. Si vemos en la siguiente del sector privado, porque el sector agropecuario está cayendo todavía 12,8 enero-julio frente al año pasado. El momento más álgido del año pasado, por el efecto de las altas temperaturas, el reventó de los cultivos, tuvimos que el empleo cayó 120.000 personas en su punto máximo. Que obviamente si esta persona recibe salario, tampoco tiene demanda, afecta a toda la producción de consumo, etcétera, ¿no? Como pueden ver ustedes, hay una recuperación importante en sectores que están retrasados. En comercio está creciendo 1,8, construcción 5,5, servicios 2,8, etcétera. Enero-julio frente a enero-julio del año pasado. Las expectativas de los empresarios son positivas. No regresamos a niveles anteriores a la selección de 2021, que eran más altos, por una recuperación pequeña, pero continua, paulatina, pero continua. Este momento le preguntamos a las empresas qué espera de economía a 3 y 12 meses, están optimistas, pero viene recuperándose. A 3 meses esperan una recuperación de la economía, 52% de las empresas, a 12 meses 59%, hacer que su sector, el más alto todavía, 61 a 12 meses, 52 a 3 meses, uno está recuperando expectativas poco a poco. Por el tipo de gasto vemos que el consumo se viene recuperando. El año pasado consumo privado estuvo estancado, cayó 0,1. Este año esperamos que crezca 2,8. La inversión privada, que cayó el año pasado 7,3, esperamos que crezca 2,3 este año y 4,1 el próximo. La inversión pública, esperamos que crezca 13,7 este año y 4,5 el próximo. El próximo año, a pesar que se reduce la inversión, estará creciendo más que el producto. Bueno, y eso básicamente, la cifra del crecimiento ya la mencioné, 3,1. Yendo a inversión privada, la inversión no residencial viene creciendo a tasas razonables. La inversión no residencial, esperamos que este año, 2024, crezca 5,9.
con la inversión minera creciendo 6,4 y la no minera creciendo 5,8. Lo que jale hacia abajo el crecimiento de la inversión es la inversión residencial, que estamos estimando que cae 6,1% este año. Puede mejorar por los últimos indicadores que tenemos de cemento embolsado. Estamos en una recuperación, una menor caída, ya está poniendo casi a cero, lo que está significando que la autoconstrucción y la construcción de casas pequeñas está mejorando. Las grandes obras usan cemento a granel, las pequeñas obras son las que usan cemento embolsado y eso es lo que ha caído de inversión residencial fuerte. Si vemos ahora, vamos a finanzas públicas. Sí, el déficit es bastante alto, en los últimos 12 meses 4%, que para un país como el Perú, que ha mostrado cifras responsables en los últimos años, esto sí es una cifra bastante alta. En 2020 llegamos a un déficit de 8,9 por el COVID, pues esto bajó el siguiente año a 2,5. Si bien déficit hay otros países que tienen déficit más grande, estamos esperando para este año que cierre en 2,8 en el año, perdón, que este año cierre en 2,8. Y esta caída, en 3,3% este año estamos poniendo la cifra, 2,8 era la regla fiscal. Si vemos, esta caída se explica más por caída de ingresos tributarios. Los ingresos tributarios, si comparamos el 2023 frente a la cifra que tenemos hasta agosto de 2024, caen en casi 1%, 0,9% de producto, y el gasto aumenta, pero aumenta 0,2%. O sea, creo que la mayor parte del aumento del déficit explica por caída de ingresos fiscales. Caída de ingresos fiscales que comienza a recuperarse. Como vimos, el IGB que crece a tasas más altas, la reducción del impuesto a la renta probablemente sea una cifra ligeramente menor a 2 puntos del producto del próximo año, y con estos precios el cobre, el impuesto a la renta que está pagando el próximo año va a ser también bastante más alta. Si vemos la deuda del sector público, se mantiene a niveles parecidos al 2023. Es una deuda todavía frente a otros países algo más baja. Y eso hace que el rendimiento de los bonos también sea menor. Nosotros pagamos ahora por un bono a 10 años un poco más de 6%. Países como Colombia pagan 10%, México más de 9%, Brasil paga 12,5%. Parecen diferencias pequeñas. Pongamos, si tuviéramos que pagar la tasa de interés que paga Brasil, sería 2,2% de producto. O si el déficit no sería 4, sería 6,2, para ponerlo de alguna forma, ¿no? De ahí la necesidad de mantener realmente deuda no tan alta del producto y también déficit controlado, ¿no? Nos sale más caro al final. Si vamos ya a tasa de interés, a política monetaria, la tasa de interés, tenemos la tasa de interés más baja en la región, 5,25. Subimos la tasa de interés casi un año antes que Estados Unidos, un poco menos de un año antes que Estados Unidos, y lo hemos bajado también un año antes que Estados Unidos. El punto más es esta inflación que afectó a todos los países de América y Europa, la que hemos vivido recientemente. En Estados Unidos la inflación más alta llegó a 9,1, en Perú llegó a 8,8. A pesar que en Perú el precio de alimentos es más alto porque somos más pobres. Porque la inflación fue en gran medida de alimentos. Subió el precio del trigo, el maíz, la soya, precios internacionales. Y bueno, y también el precio de energía. En Europa la tasa de inflación llegó a 10%. Alemania, que siempre ha combatido la inflación, también su tasa más alta llegó a 10%. En todos los países de la región, excepto México, México fue 8,7, un punto uno menos que nosotros. Colombia, Chile, Brasil, países bien manejados, tuvo una inflación de 2 dígitos. Y ahora la tasa, ¿puede retroceder? La tasa de política monetaria, como podemos ver ahí, ha sido la menor, nunca ha subido tanto. Casi todos los países subieron más de 10%, como pueden ver ustedes, Colombia, Brasil, Chile, México. Nosotros llegamos a 7,75%. Y siempre ha sido más baja, ahora es la más baja de la región también, de los diferentes países. Si vamos al tipo de cambio se mantiene bastante estable. Si lo comparamos frente al 2000, bueno, incluso ahora sería menor, sería casi, nos hemos depreciado casi 4% del siglo. Otros países como Brasil se han depreciado casi 200%, México 100%, Colombia casi 100%, Chile 60%. Este tipo de cambios, esto sí que no se ha movido, hay momentos que no se depreció 40, depreció 40, etcétera, ¿no? Las expectativas son positivas, lo que la gente espera para el próximo año es que la inflación esté controlada dentro del rango y el tipo de cambio va a ser estable donde está ahora.
Las reservas internacionales son bastante altas, estamos en casi 84.000 millones de dólares. Y vamos a la política monetaria. La inflación está controlada. Somos el país en este siglo que ha tenido la inflación más baja de la región. Panamá nos tiene inflación baja, pero Panamá usa el dólar. Otros países que usan el dólar, como Ecuador y El Salvador, tienen una inflación más alta. Es también el país con la inflación, periodo más largo de inflación de un dígito. Estamos casi 28 años con inflación de un dígito. Los demás países tienen menos. Países como Argentina tuvo el 93-2002 8 años y 8 meses. Pero estamos desde el 51. Somos el país que tiene el periodo de inflación más baja. Y podría haber puesto también un gráfico de Perú. Ni sus abuelos ni sus bisabuelos han disfrutado de una inflación más baja, un periodo tan largo de inflación como el que tenemos ahora. Desde 1901, tenemos casi 28 años de inflación baja ahora. El periodo anterior fue 20 años, 1920 a 40. El tercer periodo fue el 53-59, un poco más de 6 años. O sea, nunca había un periodo tan largo con inflación baja. La inflación a agosto está en 2,03. Esperamos que en septiembre esté en un nivel similar o gente por debajo. Probablemente suba algo en los próximos meses, pero esperamos terminar el año. Yo me estoy adelantando a 2,3 este año y 2% el próximo. La inflación está claramente, todos los indicadores están mostrando que está bajando. La mayor parte de los rubros están ya por debajo del 3% de inflación. Y estamos dentro del objetivo. Somos de los pocos países que está dentro de la inflación del objetivo. Estamos en la siguiente. Inflación de 2%. ¿Quién maneja la cosa? Y la expectativa de inflación también está dentro del rango. Y ya estoy por terminar. Estamos proyectados 2,3 para el cierre de este año y 2% el próximo año. Y en general podemos decir realmente que las perspectivas son relativamente positivas. Tenemos fundamentos marcos sólidos. Y ahí me quedaría para responder sus preguntas. Muchas gracias, señor Julio Velarde. Vamos a dar pase a los colegas congresistas para que formulen las preguntas que tengan a bien realizar. Congresista Aragón tiene la palabra. Damos la bienvenida a la congresista Edith Julón. Gracias, presidenta. Si bien es cierto, saludar al presidente del directorio del Banco Central de la Reserva, el señor Julio Velarde Flores, a los señores funcionarios que lo acompañan. Se nos ha manifestado que existe una reactivación de la economía. Existen pues indicadores que dan a conocer que esta reactivación implica el crecimiento de la economía en función a los valores o porcentajes del año pasado, del año 2023. Ahí tenemos el pago de impuestos, el consumo de electricidad probablemente, otros valores. Pero según manifiesta el ministro de Economía y Finanzas, y esto lo dijo hace algunas semanas atrás, la decisión del Banco Central de Reserva de mantener una tasa de interés de referencia aproximada al 5,75% representaba para el señor ministro de Economía, entre comillas, el único problema para la reactivación de la economía. No sé si esto ha cambiado, ¿no? Habida cuenta que esta expectativa, podríamos llamar así, de esta tasa existe, ¿no? No sé cuál es el criterio, por intermedio suyo, señora presidenta, respecto a esta tasa de interés de referencia para finalizar el presente año y para el próximo año 2025. Esa fue una manifestación expresa del señor Arista, ministro de Economía, y quisiéramos que nos explique el señor presidente del Banco Central de Reserva a cuánto puede disminuir o aumentar la tasa respectiva. Muchas gracias, presidente. Señor Velarde, vamos a escuchar primero las preguntas de los congresistas para que al final le damos la palabra y usted pueda responder. Congresista Alba, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Saludo al presidente Julio Velarde y a todo su equipo. Bueno, los supuestos económicos para el 2025, crecimiento real del Producto Bruto Interno de 3,1%, variación acumulada del índice de precio al consumidor de 2,5%,
tipo de cambio promedio 3.79 por dólar, soles. Eso es bueno y quisiéramos que sea mejor, ¿no, señor presidente y señora presidenta? Yo quisiera preguntar al señor presidente, por su intermedio, ¿usted confía que los supuestos macroeconómicos consignados en el proyecto de presupuesto para el 2025 se cumplan o las perspectivas de PSR es distinta? Otra pregunta. Todos sabemos que todos los años, junto al proyecto de presupuesto y de equilibrio financiero, el Congreso aprueba la ley de endeudamiento. Pregunta, para evitar futuros déficits fiscales, ¿cree usted que el Estado solo debe gastar lo que le permiten sus ingresos y dejar de endeudarse? Y el otro, debemos ir en los próximos años a presupuestos sin deuda externa o pública. Son unas preguntas para usted, señor presidente, porque aquí en su conclusión también dice que en su parte 3 se requieren medidas para recuperar el crecimiento del PBI potencial de la economía. Y la pregunta es, señor presidente, ¿cuáles son esas medidas para recuperar ese potencial de crecimiento? Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. A través suyo, un saludo cordial al presidente del Banco Central de Reserva, sus funcionarios y los colegas. Para un manejo adecuado de la macroeconomía existen pilares constitucionales, legales, también institucionales. ¿Cuál de esos pilares le ayuda a usted a hacer un manejo adecuado, pertinente y sin llegar a la inflación? Muchas gracias. Gracias, congresista. La congresista Isabel Cortés tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido al señor Julio Velarde a esta importante comisión. Señor Velarde, por su intermedio, presidenta, voy a hacerle una pregunta, ¿no? Quisiera que el señor Velarde nos dé su opinión sobre el nivel de gasto que recientemente presentó el Ejecutivo en su proyecto de ley de gastos públicos para el 2025. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Bueno, no habiendo más participaciones, congresista Arriola tiene la palabra. Hay dos. Gracias, presidenta. La pregunta al señor presidente del Banco Central de Reserva sería: ¿las reservas internacionales en qué porcentaje se encuentran en lo que se refiere al nivel óptimo? 1. 2. Ha mencionado que ha habido un crecimiento en cuanto al empleo de 150.000 puestos, pero se sigue manteniendo el tema de la informalidad 10 a 8. Y lo otro es que el presupuesto de este año está financiado en un cerca de 19% con endeudamiento externo. Eso es una práctica constante de todos los años. Entonces, alguien me decía hace algún tiempo, en economía hay un principio: no gastar más de lo que ingresa. Entonces, nosotros en el presupuesto de este año 2025, que en este mes de octubre y noviembre se va a discutir para que se apruebe el 30 de noviembre, y apelando a su bagaje de conocimiento ya reconocido internacionalmente, señor Velarde, ¿cuál es la recomendación para que esta Comisión de Presupuesto, a través de su presidenta, no sigamos incurriendo en ello? O sea, que prácticamente la quinta parte del presupuesto se financia con endeudamiento externo. La idea no es esa, porque en todo caso la deuda pública crece como una bola de nieve todos los años. Entonces, esa es la interrogante que quería presentarle a través de su presidenta. Gracias. Gracias, colega. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes. Muchísimas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar al presidente del Banco Central de Reservas.
He estado escuchando muy atentamente, pero sí efectivamente me llama la atención la primera conclusión. Efectivamente, el entorno internacional es bastante favorable para Perú, pero lo que no es favorable es la situación interna del país, porque efectivamente tenemos allí un problema muy serio en baja de productividad por las sequías, por las emergencias que se ha venido viviendo a nivel interno del país. Segundo, también las exportaciones, porque usted dice que hay una opinión y además también hay situaciones favorables para la exportación. Yo vengo de la región San Martín y muchos de nuestros productos que son de exportación han bajado enormemente y no de ahora, sino ya hace más o menos 1 año, 2 años, cacao, café, palma y otros. Y no solamente teniendo en cuenta la presencia de una sequía prolongada que se ha venido viviendo y eso ha bajado los niveles de ingresos en la gente, que también ha minorado el tema laboral en mucha de nuestra gente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos 25,000 hectáreas de maíz, si bien es cierto, nosotros tenemos que eso sumar con todo lo que existe a nivel nacional, pero lo pongo esto como ejemplo. Hay miles de familias que no van a tener ingresos por ese producto y así sucesivamente podría ir detallando. Y en el tema de exportación también tenemos otro punto en contra. Justamente lo que nos está pidiendo la Unión Europea es que tengamos productos cero deforestación. Y efectivamente este mes de diciembre ya se cumple los plazos y también a partir de enero ya empieza justamente a regirse. Entonces, frente a todas estas amenazas internas, me gustaría saber cuál es la propuesta que se tiene, porque yo los veo en los cuadros bastante provisorios, pero lo que realmente se está viviendo, al menos lo que desde la zona donde yo vengo, es totalmente diferente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quispe. Muy amable, señora presidenta. Bueno, viendo justamente las noticias y todos los alcances de los medios de comunicación, señora presidenta, a través de la mesa, preguntarle al señor Julio Velarde, aparte de ganar 41,000 soles, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población? En algunos países lo hacen. Yo no sé si tal vez el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país, en vista de que tenemos una caótica y crítica situación laboral en todo el país. Asimismo, señor, por intermedio de la mesa, dada la proyección de crecimiento mundial para el 2024 y 2025, ¿cómo planea el BCR ajustar su política monetaria para aprovechar el entorno internacional favorable y mitigar los riesgos asociados a la desaceleración en economías emergentes como en China? Asimismo, ante la caída de los precios de exportación de minerales en comparación con los años anteriores, ¿qué acciones tomará el BCR para diversificar las exportaciones peruanas y reducir la dependencia de commodities como el cobre y el oro? Asimismo, señor, a través de la mesa, el nivel de empleo formal en sectores no primarios aún está por debajo de lo alcanzado en el año 2023. ¿Qué políticas o incentivos específicos ha considerado el BCR para fomentar la recuperación del empleo formal en estos sectores? Y asimismo, teniendo en cuenta la fuerte inversión del gobierno subnacional prevista para el 2024 y 2025, ¿cómo plantea el BCR coordinar con los gobiernos regionales para garantizar que estos fondos se inviertan de manera eficiente y sostenible? Asimismo, ante la reducción de la deuda pública bruta como porcentaje del PBI, ¿cómo puede el BCR asegurar que esta reducción no comprometa el acceso al financiamiento internacional a tasas competitivas, sobre todo en escenarios de emergencia? Asimismo, dado que la tasa de interés de referencia se ha reducido, ¿qué impacto anticipa el BCR en la inflación y el acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que requieren financiamiento para su reactivación, en vista de que en estos momentos carecemos de un apoyo para los microempresarios? Considerando las presiones depreciatorias sobre el sol, ¿cuáles son las estrategias que el BCR empleará para fortalecer la moneda local y mitigar el impacto en el poder adquisitivo de los peruanos? Y por último, con la creciente demanda de reservas internacionales y la proyección de superávit
en la balanza comercial, ¿cómo asegurará el BCR que esta superávit sea sostenible en el largo plazo? ¿Y qué medidas tomará para incrementar la competitividad de las exportaciones no tradicionales? Y asimismo, ¿qué hace el BCR en estos momentos para regular a todas aquellas cajas, a todo el sistema financiero, para poder controlar el abuso contra la sociedad de las cajas usureras, entendiendo que tal vez no sea dentro de las funciones, pero cuál es la iniciativa, señor Julio Velarde, acerca de las últimas cooperativas que se han cerrado y han perjudicado a miles de peruanos que han perdido sus ahorros? Bueno, señora presidenta, muchísimas gracias. Gracias, congresista Quispe. Congresista María Agüero. Gracias, presidenta, por su intermedio. Mi primera pregunta es, ¿se ha proyectado un crecimiento económico entre el 3% y el 3.1% para el 2024 y 2025? Sin embargo, este crecimiento parece seguir la tendencia histórica en la que se priorizan las grandes inversiones privadas, especialmente sectores extractivos como la minería. Estamos regresando de nuestra semana de representación, ¿no? Entonces, la población se pregunta, ¿qué garantías nos ofrece este modelo de crecimiento para que los beneficios económicos lleguen realmente a las comunidades locales afectadas por estas actividades y no se concentren en manos de grandes corporaciones, muchas de ellas transnacionales? Segunda pregunta. Respecto a la política monetaria, celebramos la reducción de la inflación, pero debemos recordar que el principal afectado por las alzas de precios sigue siendo el pueblo trabajador. ¿Qué medidas concretas se están tomando desde el BCR para que la estabilidad de precios no implique, una reducción del poder adquisitivo de los sectores populares y de la clase trabajadora? Tercera pregunta. En cuanto al empleo, se menciona una recuperación en sectores como la construcción y los servicios. Sin embargo, hay una precariedad estructural en sectores claves como el agropecuario y la pesca, que son esenciales para nuestra economía y la soberanía alimentaria. ¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos? Cuarta pregunta, finalmente, me preocupa el enfoque en la reducción del déficit fiscal y el control del gasto público. Desde mi bancada creemos que las reglas fiscales no deben ser excusa para limitar las inversiones en políticas sociales fundamentales. ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva que alivie las restricciones fiscales, haciendo que los sectores más ricos y las grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad? Salud, educación, carreteras, reservorios. Es creo que un común de décadas, ¿no?, que los congresistas vamos a la semana de representación y esos son los problemas fundamentales. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Periona. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar al señor presidente del BCR. Yo quisiera partir por lo siguiente. Constantemente el país realiza préstamos, buenas a cooperantes internacionales y sobre todo altos intereses. Pero sin embargo, nos manifiesta que el Banco Central de Reservas tiene aproximadamente 82.734 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado? ¿Qué se hace? ¿Realmente existe o no existe? ¿Y por qué acudimos a los préstamos? A tantos intereses. Es como decir, yo tengo mi dinero, mi sueldo, 10.000 soles mensuales, está guardado en tal cosa. No lo toco, mejor me empresto de otro y con eso hago mis actividades. Y por otro lado, entendemos que hay una trayectoria interesante, años,
desde su experiencia, si efectivamente hablamos cada vez, hay crecimiento, hay crecimiento. ¿Y cómo explicamos en las zonas rurales, sobre todo, que no hay ese crecimiento? ¿Quiénes se enriquecen? ¿Integrantes de la CONFIEP? ¿Los empresarios? ¿Algunas personalidades? ¿Los dueños del Perú, como se dice? Estos temas sería interesante que nos podría comentar, señor presidente del Banco Central de Reserva, a través de su presidencia, estimado colega. Muchas gracias. Gracias, colega. Bueno, no habiendo más participaciones, vamos a dejar el uso de la palabra al señor Julio Velarde para que dé respuesta a las interrogantes formuladas. Tiene usted la palabra, señor Velarde. Muchas gracias. Comencé de repente por el final y después regreso al comienzo. La tasa de interés que nos da es 6%, la mitad que Brasil. Una tasa sumamente baja, menos lo que pueden pagar en un depósito a plazo usted. O sea, no son tasas altas, ¿no? En absoluto. Las reservas, partes son depósitos en el mismo sector público, está en el Banco Central. Partes son el encaje que tienen los bancos. Si no tuviéramos esos depósitos de los bancos en el Banco Central, cualquier corrida en dólares puede ser terrible. Nosotros no emitimos dólares, emitimos soles. Si se retiran los depósitos en dólares de los bancos, tenemos que contar con los dólares para que puedan salir. Tercero, las reservas son un activo que corresponde a pasivos que tenemos, partes en encaje, partes circulante mismo, etc. El gobierno puede endeudarse a tasas bajas en gran medida porque los acreedores ven que hay las reservas. Por último, para ver el nivel de reservas, donde eso es lo óptimo, es difícil estirar siempre lo óptimo. En 2021, que hubo la mayor fuga de capital de historia, más de 18.000 millones de dólares, pudimos salir sin control de capitales y sin devaluar excesivamente gracias a que hay reservas. Si no era esas reservas, tenga usted por seguro que el tipo de cambio nos puede ir a 8, 10, 12. Gracias a esas reservas es que no se han ido. Y realmente rendió las reservas, y aprovecho la tasa de interés, esta última reducción de la Reserva Federal de Estados Unidos, la tasa en Perú era más baja que en Estados Unidos. Es decir, por un depósito de Estados Unidos, estaba ganando casi lo mismo que lo que están cobrando, un poco menos, un país más riesgoso, pero realmente creo que las reservas son necesarias y es un activo, que hay pasivo detrás. El capital del banco es relativamente pequeño, son activos frente a pasivos. Es como decirle a un banco que tiene depósitos, elimine la mitad de sus créditos, simplemente el banco quebraría, ¿no? Yendo al segundo punto de inflación. La inflación de alimentos ha subido, pues no por el Banco Central, ha sido porque la política monetaria de Estados Unidos ha sido sumamente expansiva, fiscal también. Ha habido inflación en todo el mundo. Y si el precio del trigo sube 150, afecta el precio del pan, fideos. Si la soya y el maíz sube 150, sube el precio del pollo. No hay forma de evitarlo. Si la soya sube 100%, 150, sube el precio del aceite. No hay forma de evitarlo. Si porque sube el gas, suben fuerte los fertilizantes, muchos de los cultivos van a subir su precio. Son productos importados, no hay manera que el Banco Central pueda actuar porque son precios que se toman de fuera. No responde a la política monetaria del Banco Central. El Banco Central podría haber bajado la inflación, pero a un costo muy grande, y bajado muy poco. En vez de 8,8, como fue el máximo, de repente llegamos a 7, 7,5, por recesión de la economía. Si sube la tasa de interés a 20%, sí, recesión de la economía, la inflación va a ser más baja, pues el sufrimiento hubiera sido bastante mayor. El único instrumento que tiene el Banco Central es tasa de interés. Y la única tarea que tiene el Banco Central es inflación. La inflación que viene de factores domésticos. Si hay una inflación que viene importada del mundo, es poco lo que podemos hacer. Por eso la inflación subió en todo el mundo. Mencioné Unión Europea encima de 10%, Estados Unidos 9.1%, etcétera, etcétera, Reino Unido encima de 10%. Países que tenían tradicionalmente inflación baja. Colombia, Brasil, México, Chile encima de 10%. O sea, realmente más bien hemos tenido una inflación relativamente baja frente a lo que pasa en América y Europa. Los alimentos obviamente subieron, volvieron más. Ahora los alimentos están corrigiendo. Los alimentos están creciendo menos que la inflación. Luego, si uno ve perecibles, están cayendo 2% últimos 12 meses. Lo que uno ve últimos 12 meses... El año pasado hubo dos factores. Hubo gripe aviar que subió el pollo, eso en gran medida se ha corregido. Los precios son menores que hace un año. Subieron precios por los fertilizantes, subieron precios por la temperatura alta, arroz de limón en
septiembre del año pasado está subiendo casi 100%, ya se corrigió. Y está notando ahora en los precios de perecibles, un poco más bajo de lo que hacía hace 12 meses, ¿no? Está bajando, pero realmente el Banco Central, ¿qué puede hacer frente a eso? No hay manera que yo baje el precio del trigo. No hay manera, no tiene nada que hacer. No hay manera que el gobierno pueda hacer el trigo a no ser que le subsidie directamente, ¿no? El déficit fiscal, sí, el déficit fiscal, obviamente para controlar el déficit uno tiene que ajustar los gastos o subir los ingresos, no hay otra forma. Acá, si uno lo compare el Perú con otros países, como de Europa, bueno, la OCDE, el impuesto a la renta de empresas en Perú es más alto que el de la OCDE, es más de 10% encima de Estados Unidos. Sí, no creo que deba bajarse, pero tampoco puede subirse mucho. Hay que recordar que el capital es móvil, puede irse perfectamente a otra parte, ¿no? Lo bajo en Perú es más bien impuesto a las personas. Eso sí, más bien en Europa y Estados Unidos, el impuesto a las personas recauda más que el impuesto a las empresas. Acá recauda muy poco, tal vez el umbral sea un poco más alto, hay mucha evasión, etc. El problema más grande es evasión, probablemente, ¿no? En todo caso, los impuestos tienen que ser similares a otras partes. Y cuando en el gobierno de Castillo se mandó a hacer un estudio para impuestos mineros y se le pidió al Fondo Monetario, uno puede apreciar en ese estudio que los impuestos que tiene el Perú no son más altos que en otras, no son tan diferentes a otros países mineros. Y obviamente cualquier inversionista ve la tasa de impuestos que va a cobrar, ¿no? Y ese estudio del Fondo Monetario que se salió el 22, si no me equivoco, lo está disponible, ¿no? Siguiendo por abajo, la tasa de interés, ¿por qué no? La tasa de interés que está preguntando. No, ya vino. Y esto me lo apunté muy rápido, no entiendo mi letra. Sí, hay un punto que me. No, ya se fue el congresista. No somos el gobierno, no soy presidente del Ministerio de Economía y el Ministerio Produce. Son bancos centrales que su tarea es informar de la economía y controlar la inflación, de estabilidad de precios. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura, no puedo meterme en el Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Y sería, como yo no acepto que el Ministerio de Economía se mete en el Banco Central, el Ministerio de Economía tampoco aceptaría que el Banco Central se mete en su ministerio, el Ministerio de Agricultura. Entonces, no me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo, en absoluto, ¿no? La tasa de interés es 5,25. No puedo decir la tasa porque depende de cómo vayan los datos. Pues la tasa más baja de la región. Hasta hace 2 semanas estamos por debajo de Estados Unidos. No es una tasa alta. Ahí obviamente discrepo el ministro de Economía, no importa. Creo que no ha reparado que la mayor parte de la inversión se hace todavía con crédito en dólares. 70 y tanto % del crédito de grandes empresas corporativas está en dólares, no en soles. Todo lo que más pesa ahí es la tasa de interés en dólares más que la de soles. Pero no voy a ponerme a discutir con el ministro de Economía, ¿no? Perdón, ¿qué otro? El producto potencial es 2,6, que es sumamente bajo. Es decir, ¿cuánto podemos crecer con el entorno actual que hemos de inversión sin causar una inflación alta de 2,6? Está creciendo 3,1, creemos que va a ser incluso un poco más este año. Bajando tasa de interés no ayuda. O sea, el potencial es muy bajo. Si el potencial fuera de 6%, estamos creciendo 3%, sí, de repente hay que dar estímulos fiscales y monetarios, pues estamos creciendo más que el potencial. El problema es que nuestro potencial ha bajado mucho. Percepción de esta política, ha habido menor confianza, todos los factores que ustedes quieran, pues menos de la mitad de lo que existe hace 10 años en cuanto a potencial de crecimiento. Y eso es sumamente importante. Hay que resolver este potencial de crecimiento, que también son medidas que tenía que tomar básicamente el Ejecutivo, ¿no? Son de regulación, simplificar, dar más confianza para la inversión, marcos regulatorios en algunos sectores, etcétera, etcétera. Y creo que eso es básicamente. Cuando he presentado nuestra proyección son nuestras proyecciones, no son el marco macroeconómico. En ingresos fiscales, pongamos, nosotros estamos esperando que los ingresos fiscales del próximo año sea 20,6 de producto. El marco pone 20,3. Nosotros tenemos un estimado mayor de crecimiento de ingresos.
con lo que vemos el precio de cobre, etcétera, son estimados serios. Y en gasto estamos proyectando un poco más, 20.8 producto, el MEF proyecta 20,7. Eso hace que nuestro déficit sea 2%, porque estamos viendo un crecimiento mayor de ingresos, ¿no? Y creo que he contestado, básicamente, se me escapó uno, disculpen, ¿no? Bueno, ¿existe alguna otra intervención? Congresista Agüero. Entiendo, o sea, quizás nosotros los congresistas, sí, cada uno pues dentro de sus funciones también tenemos ciertas limitaciones, y una de nuestras grandes limitaciones también pues que el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero somos los que miramos la realidad, somos los representantes de todos los problemas que traemos, ¿no? Y en esta semana de representación he ido a la provincia de Castilla, que es en la región Arequipa, a las cabeceras de Cuenca, y literalmente puedo decir que he visto la muerte en vida. Es como que nos están matando en vida, porque en la cabecera de Cuenca los pobladores, y hace 30 años, esa es la expresión de los pobladores, de las comunidades campesinas que están cuidando las lagunas, los ríos, nos dicen, hace 30 años nos dijeron va a haber desarrollo, ¿no? La palabra desarrollo. Pero han pasado 30 años y lo que hemos visto es contaminación en las cabeceras de Cuenca. Y ya no le quiero mencionar, en Arequipa tenemos la Cerro Verde, tenemos Zafranal, tenemos este proyecto, ¿no? que tanto conflicto, el proyecto Tía María La Tapada, las mineras de Buenaventuras, de Roque Benavides, así con nombres propios, ¿no? Entonces, la gente no ve desarrollo, sí ve crecimiento económico, ve que en sus carreteras, y todavía, ¿qué carreteras? ¿No? ¿Qué carreteras donde nuestras vidas peligran y la vida de esos ciudadanos peor todavía porque ellos sí las usan todos los días? Nosotros quizás tenemos la oportunidad de ir una vez en cada mes que salimos. Entonces no se ve ese crecimiento económico y le he entendido de que nuestra economía está basada pues en el dólar. Y cuando uno escucha dólar, automáticamente ve Estados Unidos, ¿no? Pero a nivel mundial también vemos que muchos países ven otra alternativa en este tema de los BRICS, ¿no? Que ya están, digamos, buscando otros caminos. Usted, quizás dentro de su especialidad, ¿cómo ve esa alternativa, digamos, como país? Si nos ve como una alternativa de solución por ese lado, ¿o qué opina de los BRICS? ¿No? Gracias. Señor Velarde, sí, tiene la palabra. El dólar todavía es la moneda dominante probablemente por algún tiempo. El renminbi chino tiene problemas que hay control de capitales. Entonces es muy difícil una moneda global si hay control de capitales. No dejan a los chinos sacar su plata, eso lo hace bastante complicado. El euro, que representa una porción grande, bueno, el mercado del dólar es más del doble que el de euro primero, pero el euro no hay un país, es un conjunto. Y uno lo puede ver cuando ve, pongamos un bono italiano, paga lo menos que su calificación crediticia, paga mucho más del doble que el bono alemán. ¿Qué significa eso? Que hay desconfianza, que es una crisis muy grave, no necesariamente el resto de la Unión Europea va a poder Italia darle plata. O sea, Estados Unidos es un solo país. En cambio, el euro son 27, en la zona euro son 27 países. El problema no es claro que haya un respaldo fiscal si hubiera crisis en un país particular. Como vimos en Grecia, que pasó hace 8 años, 9 años. Entonces es muy difícil competir con el euro cuando no hay un gobierno, un banco. Bueno, el Banco Central Europeo está limitado a cuánto puede financiar que respalde completamente al dólar. Probablemente en el futuro, con el crecimiento de China y si elimina su control de capitales pueda hacer una competencia. Pues no la hay. Y el BRICS son un país que tan pronto saca algo le puede embargar, Rusia, India, que a pesar de su crecimiento últimos 20 años todavía es bastante chico, Brasil, que es un país pequeño en el mundo, es el más grande de la región, pero es pequeño en el mundo, es muy difícil que pueda sacar una moneda, ¿no? Por el corto plazo no veo reemplazo al dólar como moneda global. Antes lo hubo. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial era libra británica y dólar. Antes de la Primera Guerra Mundial era franco francés, libra y dólar también ya. Ahora solo hay una, desgraciadamente. No desgraciadamente, es la realidad. ¿No? Pues no depende del dólar, el sol es bastante fuerte. Para que tengan ustedes una idea,
En el último siglo se apreció el sol frente al dólar 3%, el yen se apreció a 40%. O sea, somos una moneda bastante fuerte, ¿no? Congresista Guamán. Muchas gracias, señora presidenta. A través suyo, es encomiable la labor que viene desempeñando el presidente del Banco Central de la Reserva del Perú. Yo considero que en la página económica de la Constitución, ¿no?, le da autonomía al Banco Central de la Reserva. Y otro factor muy importante es la prohibición de dar préstamo al gobierno. ¿Nos podría ilustrar un poquito más al respecto, por favor? Muchas gracias. Sí, yo creo que la última parte es esencial, porque la Constitución 79 ya dio autonomía al Banco Central. Pero si usted nombra gente que le hace caso al gobierno totalmente, va a tener hiperinflación como tuvimos con la Constitución 79 en la segunda mitad de los 80s. Según la importancia de la prohibición de prestar directamente al gobierno, que es lo que hay ahora, ¿no? Y creo que eso ha permitido que efectivamente la inflación baje en la región. Tenemos, como dije, la inflación, periodo más largo de inflación, incluso si uno va hasta 1901, y creo que eso ha ayudado bastante, ¿no? Y felizmente tenemos un banco bastante profesional, y sí completamente meritocrático. Paul es el gerente general del banco, entró como primer puesto del Banco Central, y los funcionarios se presentan como 800 alumnos que ya son buenos de por sí, a un curso del Banco Central que eran 35, 36, y los 5 o 6 primeros de ese curso son los que se cobran al Banco Central. Entonces sí tenemos una tradición bastante meritocrática ya varios años. Hay un curso de economía y hay un curso de finanzas. Finanzas para dejar reservas, precisamente, que me comentaban antes, para muchas operaciones internas, son también de finanzas. Son los de finanzas que son los más caros. Se dan muchos muchachos de 28 o 30 años con sueldos mayores que el mío, ¿no? Pero felizmente todavía quedan muchos que están manejando el banco. Pero ha sido bastante meritocrático, creo que es mérito también de un equipo ya formado. Tal vez sea el conjunto más grande de buenos economistas que hay. Incluso creo en finanzas no hay un solo banco en el Perú que tenga esa calidad de gente especial en finanzas que tenemos nosotros, ¿no? Pueden tener gente mejor, no voy a discutir eso, pero no un equipo tan grande de gente de alta calidad, ¿no? Creo que no. Gracias, señor Velarde. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, no habiendo más intervenciones, le damos las gracias al señor Julio Velarde por haber acudido a la invitación formulada por la Comisión de Presupuestos. Le invitamos a retirarse de la sala en el momento que se vea pertinente. Señoras y señores congresistas, para comunicarles que la visita o la presencia del ministro de Defensa en la comisión va a ser reprogramada por motivos de fuerza mayor y que vamos a suspender la sesión en este momento porque al ministro de Educación se lo había convocado a las 2:30 de la tarde. Así que suspendemos por 1 hora y reanudamos la sesión a las 2:30 de la tarde. Siendo para educación, sí. A ver. Finalmente, contando con el quórum reglamentario, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados. Si no hay observaciones, la daremos por aprobada. No habiendo observaciones, ha sido aprobada. Siendo la 1 de la tarde con 28 minutos del día de hoy, lunes 30, suspendemos la sesión. Reanudamos a las 2:30. Muchas gracias.